Norte de Minnesota, invierno de 1888. Vivíamos en una pequeña cabaña adentrada en el bosque. Era una tarde como cualquiera. Mi hijo Jacob y mi esposa Elizabeth se preparaban para mi llegada. La cena estaba casi lista, pero las velas estaban consumidas y harían falta para iluminar la casa. Mi esposa le pidió a Jacob ir por más velas en el cobertizo, así que el chico fue al lugar a buscarlas. Entró y las tomó. Se disponía a regresar a la casa cuando algo lo interrumpió. Levantó la vista y observó una figura aterradora frente a él. Minutos más tarde llegué acompañado de mi vecino John y escuché los gritos de Elizabeth, que salía de la cabaña corriendo hacia el cobertizo. Buscaba con desesperación a Jacob, pero solo encontró sangre regada sobre la paja. Entré apresurado. Me acerqué a ella y le pregunté qué pasaba. Me dijo que nuestro amado hijo había desaparecido. Detrás de mí entró John, quien quedó petrificado ante la macabra escena. Lo miré y le dije que buscara al sheriff. Yo trataba de consolar a mi esposa, que no dejaba de llorar mientras me mostraba la sangre que cubría el lugar. No podíamos creer lo que estaba pasando, pero ese solo fue el comienzo. No sabíamos lo que estábamos por vivir. John llegó a la comisaría. El sheriff, que era nativo de la región, se encontraba con otros hombres. Mi vecino le contó el suceso. Tomaron las lámparas y salieron de inmediato. Al llegar a nuestra propiedad, el sheriff examinó la escena. Claramente sabía de lo que se trataba. Nos dijo que un antiguo espíritu del bosque se había llevado a nuestro hijo y que teníamos que formar de inmediato una cuadrilla de búsqueda antes de que fuera demasiado tarde. Besé a mi esposa, le prometí que encontraría a nuestro hijo y salimos de ahí. Llegamos al pueblo. Reunimos a varios hombres para que nos acompañaran a buscar a Jacob. Preparamos nuestras armas y salimos en su búsqueda. A las afueras del pueblo nos detuvimos en el viejo cementerio, pues el sheriff encontró huellas de la criatura. Todo parecía que la bestia se había dirigido hacia el bosque, así que proseguimos con la búsqueda y nos adentramos en la oscuridad. Pasaron algunas horas y no encontrábamos nada. Sin embargo, sentíamos que algo nos observaba. Una presencia maligna que nos helaba la sangre. Amos se separó del grupo, pues creyó haber visto algo. Aquella criatura lo sorprendió y de un solo golpe desprendió su cabeza del cuerpo, acabando con su vida. Desorientados y aterrados nos preparamos. Vimos a la criatura, una bestia con aspecto cadavérico. Le disparamos, pero parecía que nuestras balas no le hacen ningún daño. Minutos después, John, mi vecino, fue arrastrado hacia la oscuridad. El sheriff nos ordenó perseguir al monstruo. Algunos salieron corriendo despavoridos, pero los que nos quedamos, a pesar del miedo que sentíamos, seguimos buscando por el bosque. Uno a uno fueron siendo atacados y devorados. En la confusión por el ataque nos separamos y quedé solo. Escuché un ruido. Apunté mi arma hacia donde provenía y entonces vi a John moribundo. Me acerqué, encendí un fósforo y descubrí con horror que sus entrañas salían de su cuerpo. Quise ayudarlo, pero todo fue inútil. Miré a mi alrededor y pude apreciar que en los árboles habían cuerpos descarnados. Quería salir huyendo y entonces lo vi. Mi hijo estaba ahí, pidiéndome ayuda. Dejé mi arma y me acerqué, pero la figura de mi hijo desapareció y en su lugar estaba el monstruo. Estaba a punto de atacarme, pero de improviso el sheriff llegó. No estaba muerto como yo pensaba. Disparó hacia la criatura que, aunque sangraba, parecía no sentir ningún dolor. Se abalanzó contra el sheriff y acabó con él, devorándolo como había hecho con los otros. Yo, sin poder hacer nada, vi cómo pedazos de él quedaban esparcidos por el lugar. Era mi turno. Estaba seguro que moriría. De pronto, de la nada algo se impactó con el pecho de la criatura. Tirado en el piso vi a Elizabeth con una escopeta parada en la oscuridad. Le arrojó la lámpara de queroseno que portaba y disparó hacia el monstruo, quien sucumbió frente al fuego. Todo había acabado. Llegó la luz del día y salimos de ahí, pero no pudimos recuperar a nuestro amado hijo. Había sido devorado por el Wendigo. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.
Lo que escuchamos al inicio es una historia basada en una antigua leyenda del folclore de las tribus algonquinas que habitan en el norte de Estados Unidos, más concretamente en la zona de los Grandes Lagos, Alaska y Canadá, donde se cuenta que existen seres sobrenaturales, malévolos y aterradores que vagan por los helados bosques de la región y que son los responsables de las múltiples desapariciones que se han dado en esos lugares a lo largo de los años. Esta criatura es considerada como un espíritu fuertemente asociado con la hambruna, la inanición y vicios como la glotonería, la avaricia y la práctica del canibalismo. Algunos estudiosos del tema afirman que su figura responde a un fascinante sistema antropológico que articuló los valores de los primeros pobladores de los bosques de aquellas regiones y que el mito se usaba como un método para motivar la cooperación y moderación en el comportamiento de los miembros de las tribus, pero algunos otros afirman que las leyendas son reales y que la criatura en verdad existe. A veces es confundida con otro ente conocido como el Skinwalker, del cual por cierto ya hablamos en el canal, pero sus leyendas son totalmente diferentes. Es por esto que en esta emisión nos sumergiremos en la leyenda que gracias a la tradición oral durante milenios ha mantenido vivo el mito y la cultura popular continúa alimentando la existencia del aterrador Wendigo. Varias tribus nativoamericanas como los Ojibwa, los Altiux, los Cree, los Naskapi y los Innu tenían fuertes creencias espirituales y chamánicas conocidas como animismo. Creían que todos los elementos de la naturaleza, ya sea animales, vegetales, montañas o ríos, tenían espíritus que podían hacer tanto el bien como el mal y eran considerados deidades para ellos. Uno de estos espíritus es el Wendigo, a quien a veces se le personifica como el viento sobre las copas de los árboles, como un espíritu del bosque corpulento y con pelo blanco que se alimenta de musgo, o como una terrible criatura mitad bestia, mitad hombre, que originalmente se trató de seres humanos que después de haber cometido canibalismo fueron poseídos por un espíritu maligno transformándose en bestias consumidas por un hambre tan voraz por la carne humana que cazan, matan y devoran a todo aquel que se cruce con ellos. A lo largo del tiempo se han registrado muchos testimonios de ataques del Wendigo, no solo por parte de nativos americanos, sino también por colonos ajenos a las tribus que aseguran que estas criaturas vagan por los bosques y que las personas que se perdieron y nunca aparecieron, en realidad fueron devorados por este ser. Sin embargo, por otro lado, se dice que durante los duros inviernos de Norteamérica era habitual una temporada de hambruna y extrema necesidad. Así que las tribus narraban la historia del Wendigo a modo de advertencia para evitar el canibalismo, pues esta práctica era uno de sus peores tabús. Incluso era mejor visto cometer un acto que en lo personal me parece algo imperdonable y la peor decisión que una persona pueda tomar, como lo es el suicidio, o dejarse morir de inanición, antes que tener que recurrir a la atrocidad de comer carne de alguno de sus parientes. Por estos hechos, algunos piensan que el Wendigo fue un recurso para establecer un sistema de valores y convivencia entre la población, y más que tratarse de un ente real, este ser fue la representación de la desesperación, la crueldad y el ensañamiento provocados por el hambre, y con el paso del tiempo acabó convirtiéndose en leyenda, y la leyenda en un cuento de terror, pero se ha realizado únicamente un símbolo de advertencia. ¿De dónde viene el mito? Origen del Wendigo. La palabra Wendigo o Windigo en idioma Ojibwa, Windigo en lengua algonquina o Witico en idioma Cree probablemente proviene del término protoalgonquino Witnecowa, que significa búho. Otra traducción que al parecer llevó a cabo un explorador alemán en torno al año 1860 equipara la palabra con caníbal, pero en épocas más recientes se le ha traducido a grandes rasgos como espíritu maléfico que devora humanos. Como es común en estos mitos, es muy difícil de saber cuál fue el origen exacto de la aparición de este ser, pues algunos dicen que este espíritu maligno ha habitado desde siempre en forma intangible en los bosques y que un acto tan aberrante como el comerse a sus semejantes, incluso por extrema necesidad, aniquila el alma de un ser humano abriendo una puerta para que la maldad de este espíritu entre en él y lo convierta en un monstruo caníbal.
Algunos otros aseguran que el primer Wendigo fue un guerrero que hizo un pacto con el diablo a fin de salvar a su tribu, entregando su alma transformándose en esta criatura, pero cuando llegó la paz, la tribu al no necesitarlo, fue expulsado y condenado a vivir apartado del mundo. Sea cual fuere su origen, al Wendigo se le representa como un ser con un aspecto repugnante y sumamente aterrador. Apariencia. Se dice que nadie ha visto nunca un Wendigo y que solo sus víctimas saben cómo es, pero el mito lo describe como una criatura de aspecto humanoide y raquítica hasta el punto de inanición, tan alto como una persona, pero según la leyenda, su estatura crece de manera proporcional al tamaño de las víctimas que va devorando. A pesar de su aspecto demacrado, según su longevidad, llega a ser gigantesco, alcanzando hasta los 4.5 metros de altura. Posee largas extremidades con dedos finos y alargados como garras, un rostro terrorífico parecido al cráneo de un alce, y su cabeza tiene cuernos pero con algunos remanentes de cabello. Sus ojos son amarillos y lechosos que parecen estar hundidos en sus cuencas y resplandecen en la oscuridad. Donde deberían estar sus labios ahora solo hay vestigios de piel y sangre, unos largos y afilados colmillos amarillentos y una lengua larga. Sus músculos están desgarrados y su piel es de un color pálido amarillento, putrefacta y con ampollas, dura como una coraza, cubierta de un pelo enmarañado que expide un olor a descomposición y está tensada a lo largo de su cuerpo, ajustándose a sus huesos que en ocasiones sobresalen de él. Cuentan que la criatura solo puede verse si la víctima se la encuentra de frente, ya que es tan delgada que no puede ser vista de perfil y que solo el fuego puede hacerles retroceder. Estas características físicas son con las que comúnmente se le describe, aunque algunas tribus piensan que simplemente se trata de hombres comunes vestidos con pieles que se convirtieron en caníbales y que viven escondidos en los bosques de manera salvaje. Comportamiento. El Wendigo es una criatura nocturna con un hambre insaciable por la carne humana, pues por mucha que coman, siguen hambrientos ya que su cuerpo va creciendo a medida en que se alimenta y por tanto cada vez que lo hace, su cuerpo necesita consumir aún más y nunca queda satisfecho. Prefiere habitar lugares solitarios, por ello suele esconderse en los bosques, evitando a toda costa ser visto. Acecha silenciosamente a sus presas y espera el momento indicado para abalanzarse sobre ellas para devorarlas. En una de las versiones del mito, la bestia llama a sus víctimas con una voz hipnótica que se asemeja al canto de las sirenas, con la cual impulsa a los que la escuchen a adentrarse en el bosque y perderse para nunca regresar. En otra versión dicen que se acerca a su víctima, la toma de la mano y la hace correr junto a él dando largas zancadas. En algún momento del recorrido, cuando la presa está muy cansada, la suelta y al caer al piso, el Wendigo se eleva por los aires y ataca a su rehén para devorarlo. En cuanto a sus capacidades físicas, poseen una fuerza descomunal y una agilidad asombrosa, con la que pueden trepar sin dificultad por árboles o muros y son extremadamente rápidos, pero poseen una desventaja, pues se dice que su visión se basa en el movimiento y que si la víctima se queda completamente quieta, es posible que el Wendigo la ignore. Algunos creen que el ser humano continúa residiendo en el interior del Wendigo, más concretamente donde debería estar su corazón. Este ser humano se encuentra atrapado y la única forma de matar a un Wendigo es matando también al humano que hay en su interior. Ciertas leyendas aseguran que una persona atrapada dentro de la criatura puede ser rescatada con éxito. No obstante, en la mayoría de los casos, la muerte es la única forma de librar a un ser humano de la posesión del Wendigo. Formas de convertirse. Como ya lo hemos mencionado, la principal forma de convertirse en un Wendigo es cuando una persona come carne humana. Sin embargo, no es la única, pues cuentan que durante el sueño, el Wendigo puede penetrar la mente humana y hacer que la víctima se vuelva violenta y desarrolle una necesidad irresistible de alimentarse de sus semejantes. Algunas otras leyendas aseguran que al igual que los vampiros, los hombres lobo y los zombies, también tienen la capacidad de transformar a otros por medio de su mordida si la víctima no muere, y aunque no se sabe de nadie que haya sobrevivido a un ataque, se piensa que posee esta peculiaridad. Otra manera de que una persona se convierta en un Wendigo es como castigo, pues aseguran que si alguien es una persona que dedica su vida a cometer pecados, en especial el egoísmo, la glotonería o la avaricia, el espíritu del Wendigo puede saberlo y para él es como si se le hiciera una invitación a poseer a la víctima.
Por último, en el tiempo de la colonización, se contaba que algunos nativos hacían un ritual en donde consumían carne humana intencionalmente para que el espíritu del Wendigo se apoderara de ellos y con esto convertirse en una suerte de salvador de sus tribus. Literalmente devorarían a los colonizadores, a quienes consideraban una amenaza, y de esta forma un ser que originalmente fue temido se transformó en un héroe, guardián del pueblo y la cultura que estaba en peligro. Casos reportados. A lo largo del tiempo se han reportado casos en los que se hace referencia a ataques del Wendigo desde el norte de Quebec hasta las montañas rocallosas. Por ejemplo, a finales del siglo XIX se cuenta que el Wendigo aparecía cerca de un pueblo llamado Rousseau, al norte de Minnesota, y se llegó a decir que cada vez que alguien moría inesperadamente o se perdía en los bosques de la región, era a causa de ataques de la bestia. A principios del siglo XX, un anciano Cree de 87 años, conocido como Jack Fiddler, fue llevado a juicio por el asesinato de una mujer Cree, y aunque se declaró culpable del crimen, se defendió diciendo que la mujer estaba a punto de transformarse en un Wendigo, ya que había sido poseída por un espíritu maligno y por esta razón se vio obligado a matarla antes de que ella asesinara a otros miembros de la tribu. Además de a esta mujer, Fiddler afirmó haber dado muerte al menos a otros 13 Wendigos a lo largo de su vida. Otro caso muy famoso aconteció en el año 1878. Cuenta la historia que un nativo americano fue expulsado de la tribu Cree y que tuvo que refugiarse junto a su familia en el bosque. Un tiempo después el hombre llegó a una ciudad cercana, demacrado y desesperado, argumentando que su familia había muerto de inanición. Cuando la policía tomó el caso, fueron con el hombre hasta la cabaña donde había estado viviendo con su familia. Al llegar encontraron los restos de su mujer y sus hijos esparcidos por el suelo y los cadáveres habían sido parcialmente devorados. El padre de familia aseguraba que cuando salió del lugar para dar aviso, los cuerpos estaban intactos y que el macabro hallazgo seguramente había sido obra del Wendigo. Las autoridades, por supuesto, no le creyeron y fue condenado a muerte, pero hasta el último día de su vida aseguró que era inocente. Un año después, en el invierno de 1879, otro trágico hecho relacionado con el Wendigo y su capacidad de influir en la mente humana nuevamente se dio lugar, pues un hombre llamado Swift Runner asesinó y se comió a toda su familia. Según Animal Planet, Runner afirmó haber estado poseído por un espíritu de viento que lo llevó a cometer los asesinatos y, al igual que en el caso anterior, Runner fue ahorcado por su crimen. Estos son solo algunos casos que fueron reportados en su momento y muchos piensan que estos son una evidencia irrefutable de la existencia de esta mítica criatura, pero psicólogos y expertos en comportamiento humano explican que muy posiblemente estos hechos, fuera de tener una connotación paranormal, se trataban de una enfermedad psiquiátrica a consecuencia del aislamiento que lleva a conductas antisociales bastante comunes en un entorno hostil, argumentando que el aislamiento por la nieve y el hambre son capaces de hacer que un ser humano pierda el sentido de la realidad y el autocontrol para acometer esta clase de crímenes. Psicosis del Wendigo. Existe un trastorno mental al que se le conoce popularmente como la psicosis del Wendigo. Este término médico moderno es considerado por algunos psiquiatras como un síndrome que crea un deseo intenso por la carne humana, incluso cuando otras fuentes de alimentos están disponibles, y a la vez un miedo incontrolable a convertirse en caníbal. Los síntomas iniciales son falta de apetito, náuseas y vómitos, y posteriormente los afectados desarrollan la falsa ilusión de haber sido transformados en monstruos. Esta condición se desarrolla generalmente durante el invierno en individuos que están aislados por la nieve durante largos periodos de tiempo, quienes con frecuencia solicitan ser ejecutados antes de que puedan dañar a otros. Algunos investigadores argumentan que la psicosis del Wendigo era esencialmente una invención, resultado de antropólogos ingenuos que tomaban las historias relacionadas con ellos al pie de la letra, pero por otro lado el antropólogo Marvin Harris asegura que la psicosis del Wendigo se usaba también como recurso para justificar un acto atroz que se llevaba a cabo, pues en ocasiones la única manera de contrarrestar la falta de alimento era disminuir el número de integrantes de la tribu, y es así que si alguno de sus miembros era víctima de este suceso, sus compañeros debían asesinarlo en lo que Harris denomina un sistema de homicidio por prioridad en situaciones ambientales extremas, de nuevo los duros inviernos de Norteamérica.
Como podemos ver, hay explicaciones encontradas acerca de estos seres, y si la leyenda de estas criaturas responde a un mito, una enfermedad, un símbolo de advertencia o en verdad son reales, lo más probable es que nunca lo sepamos, pero lo cierto es que sabiendo esto, todos evitarán exponerse a una situación de extrema supervivencia en algún páramo congelado de estas regiones, si es que no quieren terminar devorados por una bestia, perdiendo la razón o convertidos en una criatura aterradora con un apetito insaciable. Bien, es así como terminamos con esta emisión que en verdad espero les haya parecido interesante, y si es así podrían regalarme un like y un comentario, pues me daría mucho gusto saber qué opinan. Sin más que decir, yo por el momento me despido, no sin antes recordarles que con su suscripción y compartiendo el contenido del canal, hacen posible la difusión gratuita de estos temas. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.